Bueno, en primer lugar se cumple una sentencia de la Sala de lo Constitucional desde el año 2012. Es una sentencia que, si bien es cierto, se dio y era de obligatorio cumplimiento, los partidos políticos establecieron todos los mecanismos posibles para que no se materializara en lo que se ordenaba que era una ley. Básicamente, la Sala de lo Constitucional en esa sentencia señala que se ha desprovisto de la legitimidad democrática a todos nuestros hermanos que viven en el exterior. Se ha desprovisto de esa posibilidad y esa igualdad que deben de tener para ejercer el sufragio activo y pasivo, en el entendido de votar en las circunscripciones electorales que corresponden o que dice el artículo 10 del Código Electoral, y en el entendido de que puedan postularse como candidatos. Hay otra frase que la Sala de lo Constitucional dice que el Estado debe de hacer todos los esfuerzos posibles para que se incorporen al ejercicio electoral y tengan ese voto materializado, esa voz y ese voto materializado en las elecciones correspondientes. Eso no se había cumplido. De hecho, quiero mencionar el diputado René Portillo Cuadra, que es el jefe de fracción del partido Arena, en alguna entrevista señaló que habían temas más prioritarios que dar seguimiento a la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional en el año 2012. Habían otros amparos, dijo. Eso lo que manifiesta es no solo la falta de voluntad, sino la intención de no querer aprobar esta ley. Ahora, lo que hay que ver es por qué no se quería aprobar esta ley. Es importante aclarar que cuando ingresa a la Sala de lo Constitucional la conformación subjetiva que acaba de ingresar, donde previo a ello fueron destituidos los magistrados por el quebrantamiento de todos los derechos de salud y todo eso, es esta sala nueva la que le ordena a la Asamblea Legislativa que regule a más tardar el 15 de septiembre la ley que va a permitir el sufragio activo y pasivo de nuestros hermanos en el exterior. Ahora, ¿por qué ellos deben de ingresar? ¿Por qué ellos tienen que estar? Además de una serie de motivos que, en primer lugar, son salvadoreños. En segundo lugar, deben de tener incidencia no solamente por la parte de la economía, son ellos los que la sostienen, pero también las familias salvadoreñas a las cuales ellos día a día se esfuerzan, a las familias salvadoreñas a las cuales ellos día a día tienen como fin que estén bien, tienen un vínculo que de tal manera que estén bien y por tanto también deben de tener esa incidencia. Entonces ayer la Asamblea Legislativa cumple prácticamente el mandato de la Sala de lo Constitucional, pero más allá cumple una deuda histórica con nuestros hermanos en el exterior que habían sido excluidos no solamente por parte de los partidos políticos, sino incluso por los organismos electorales que nunca exigían que se cumpliera la sentencia. La sentencia prácticamente tiene 9 años, esto es demasiado. La justicia constitucional retrasada no es justicia constitucional. Sin embargo, para bien vino esta sala a ordenar a la Asamblea y para bien esta Asamblea ha cumplido ese mandato y hoy sí vamos a tener igualdad de condiciones nuestros hermanos en el exterior como nosotros los que vivimos acá. Los que pueden optar a una candidatura, y lo señala las disposiciones que se han emitido, son todos aquellos salvadoreños que si bien sí tienen DUI, que si bien cumplen las condiciones establecidas en el Código Electoral, pero también se puede utilizar pasaporte, partida de nacimiento, es decir, estos mecanismos se le ha dado la posibilidad al Tribunal Supremo Electoral para que él establezca todo el camino a seguir. Es una ley bastante corta, es una ley que otorga y activa competencias al Tribunal Supremo Electoral. Esta instancia va a tener un rol importante para materializar ese derecho que se había dejado desprovisto. Y obviamente la oposición, hay que decirlo así, la oposición por hoy está bien alterada. La oposición
incluso están cayendo en temas de agresividad verbal, las palabras soeces que están usando, las malcriadeces que están usando, no creo que sean de una oposición constructiva. Hay un nivel de desesperación fuerte, sin duda alguna es a partir que se está transformando todo el Estado como tal, se está rompiendo lo que el presidente de la República llama el aparato ideológico. No es fácil, son 30 años prácticamente de estructuras de poder que se han tenido, se han unido todos los partidos políticos, llevan un mismo discurso, se unen, se reúnen y financian, que eventualmente yo aconsejaba alguna vez que dejen de financiar, porque esto va para adelante, el cambio del país no se va a detener. Entonces hay posiblemente un elemento de empezar a perder respeto a lo que se dice, porque si tú tienes una oposición constructiva, una oposición donde se señale algún error, por supuesto que hay que escucharlo, pero cuando tú tienes una oposición, una determinación de la oposición agresiva, lo más seguro es que la desesperación los está invadiendo, y a partir de eso, por ejemplo, Claudia, que mis respetos como diputada también, ella señalaba que por qué se iban a quedar el fin de semana los diputados. Ella señalaba que por qué iba a haber un tema de voto electrónico. Y entonces la misma gente en las redes sociales le empieza a decir, bueno, mire, hoy están trabajando. Bueno, mire, hoy hay una sentencia que cumplir para el 15. Bueno, mire, ¿cuál es el problema? Es decir, es lo que la gente quiere, que trabajen. O sea que trabajar fin de semana ya es pecado. Trabajar fin de semana para darle cumplimiento a una sentencia no es viable. Y entonces es donde, para bien de el lado del gobierno, digamos, fallan en una serie de estrategias, fallan en lo que dicen. No dicen cosas concretas en lo que el gobierno emite una política pública. Ellos están pensando atacar la anterior. Y bueno, pero así estamos en El Salvador. Lo importante es que vamos avanzando. Ya vamos a estar en el bicentenario. Ya estamos prácticamente a las puertas. Hemos cambiado el rumbo del país en materia de salud, seguridad, en materia de vivienda, en materia de educación. Vamos avanzando muchísimo. Toda la infraestructura que vemos, pero nos falta también recorrer el tema de la ley Bitcoin, que a pesar de que es una bandera de ataque y a pesar que se señalen una serie de temas que los hacen grandes, que pueden ser errores que se van subsanando, vamos avanzando para que ingrese todas aquellas personas que no tenían inclusión en el sistema financiero, para que la empresa, esa grandeza que tiene el empresario grande, la tenga también el empresario pequeño, a partir que no se cobran comisiones, tanto en wallet privadas que decidan como en la wallet chivo del gobierno, a partir de que tenga una inmediatez en el tema de la convertibilidad a dólar, y ya no se diga todo lo que hemos señalado de la ventaja que van a tener nuestros hermanos en el exterior, que ya se están dando testimonios de los envíos de remesa, que prácticamente, si se manifiesta eso en su totalidad, son 450 millones más que le van a ingresar a El Salvador. Quiero leer unas frases, hay muchísimas frases de lo que hace 9 años se ha venido ignorando, y es que la Sala de lo Constitucional señaló, la Sala del 2012, el sufragio en el exterior permite paliar el déficit democrático del segmento poblacional que ha salido del territorio nacional y que ha sido desprovisto total o parcialmente de sus derechos políticos fundamentales. Y otra frase de la controversia 1/2020, el voto en el exterior constituye una oportunidad para que los estados rescaten, esta es la doctrina constitucional que la retoma la Sala, redefinan o refuercen los términos de su relación política institucional con su diáspora. Entonces, este tema, la materialización ya se viene a dar acá en la Asamblea Legislativa, la conformación de la Asamblea Legislativa actual,
y de verdad hay que felicitar a la comisión, Alexia, y a todos los diputados, porque, bueno, y agradecerles también, ¿verdad?, el cumplimiento de la sentencia, que si bien es obligatoria, pero también tuvieron que trabajar sábado, aunque ellos trabajan sábado en territorio, eso se ha visto, pero trabajar los fines de semana para poderla sacar, que eso es lo que criticaba prácticamente la diputada Claudia Ortiz, que entiendo que ella es la que ha presentado lo que vamos a contestar ahorita. Y de hecho, bueno, Ana Bellos. No, el retraso que ha habido de casi 9 años de cumplimiento de sentencia no se debe a temores de cómo se va a manifestar o no el voto, o los mecanismos que se van a tener del voto, porque ellos tuvieron todos estos años para poder regular, para poder dar la normativa correspondiente y para poder ponerle reglas al Tribunal Supremo Electoral, incluso como ellos hubiesen decidido hacerlo. Es decir, desde el año 2012 que se da la sentencia, la 16-2012, el tiempo que retrasaron, que quitaron prácticamente los derechos fundamentales, hoy se les vuelve con la mayor amenaza o el mayor temor, porque lo que se hizo ayer fue la firma de la sentencia de la eliminación de una vez por todas posiblemente de estos partidos políticos. El ingreso de la diáspora, el ingreso de nuestros hermanos en el exterior a la votación, al sistema electoral, a el ejercicio democrático del voto activo y el sufragio activo y pasivo, prácticamente lo que hace la Asamblea es emitir esa sentencia que posiblemente van a desaparecer, y así está previsto. Ahora van a intentar hacer el último esfuerzo por que no se apruebe. Lo bondadoso para el pueblo salvadoreño y las familias de todos nuestros hermanos en el exterior, que es una alta cantidad de personas, y todos nuestros hermanos en el exterior, es que el mandato se dio a partir de darse 56 votos a la Asamblea Legislativa para que no haya ninguna interrupción entre materializar el ejercicio del derecho al voto y la sentencia que lo mandató. Entonces, todo lo que venga de la oposición, vamos a ver cómo intervienen en la plenaria, vamos a ver cómo señalan que no se debe de emitir la normativa correspondiente cuando han tenido 9 años de atraso. Y te reitero, el diputado Portillo Cuadra, a quien saludo, señaló en alguna ocasión que para qué se iba a emitir o para qué se iba a dar cumplimiento de sentencia cuando había una serie de amparos que había que resolver. Lo dijo expresamente en una entrevista. De hecho, nosotros lo vimos en las redes sociales, y eso posiblemente es la manifestación de voluntad de no querer darle cumplimiento a la sentencia de la sala, pero principalmente no querer darle el derecho, como dice la sala, democrático de votar y ejercer cargos públicos a nuestros hermanos en el exterior. Esto es importante lo que tú me estás diciendo, porque el Tribunal Supremo Electoral que va a ejecutar esto es un Tribunal Supremo Electoral que ellos pusieron. Tú tienes al doctor Julio Olivo, que es una persona radical del FMLN, que no ha sido declarado inconstitucional a partir de algunas demandas, supongo, porque la sala posiblemente no considera intervenir, pero tiene una vinculación partidaria bien fuerte. Tú tienes al magistrado Wellman, que es la esencia de el partido Arena, que viene del partido Arena, que ha estado en las filas partidarias y en la Asamblea Legislativa. Y tú tienes 2 magistrados de corte que fueron electos por las cortes anteriores, puestas por las líneas idearias, partidarias de Arena y el FMLN. Y tú tienes una persona que, si bien es la presidenta, pero también es de otro partido político. Es decir, nuevas ideas, como dice la Constitución, es quien determina o quien pone, aunque ya hay una sentencia de eso, es el que tiene la mayoría, en el caso de se gana la presidencia, y de ahí los otros partidos políticos. Pero nuevas ideas no tiene a nadie.
Entonces, tú tienes un Tribunal Supremo Electoral que más independiente de lo que se puede ser, no hay. Tienes la representación política de todos los partidos políticos, incluso Arena y el FMLN, que incluso podrían tener mayoría. Entonces, no sé cuál es el temor. Si se le deja todo el andamiaje, todo el mecanismo y toda la decisión al Tribunal Supremo Electoral para que ejecute, eso es lo más independiente que podemos tener en referencia al ejercicio del voto en el exterior. Vamos a pasar. Mira, vamos a ver, son bien recibidas, sin duda alguna, todas aquellas propuestas que vayan en función del pueblo salvadoreño. Pero cuando tú tienes propuestas que se originan o surgen en reuniones para atacar y montarse, según ellos, en temas que dañan al gobierno, no solamente quedan mal y no solamente se materializa que han quedado y han aprovechado el sistema de residuos que tenemos. Ni siquiera estos diputados han tenido la bendición del pueblo salvadoreño de tener un cociente electoral. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo sistema les ha ayudado a quedar. Y eso se confirma, las malas estrategias, las malas decisiones con esta propuesta que él ha presentado. Él considera, y el equipo de él de comunicaciones, considera que al montarse en esto, sigue golpeando al gobierno. El problema de ellos es que no se le acercan a la gente. El problema de ellos es que no ven la gente, la reacción de la gente. Prácticamente en esa burbuja que tienen de reuniones, piensan que ahí está todo. En esa burbuja que salen, donde se convencen entre ellos, piensan que ahí está la voluntad del pueblo salvadoreño y no conocen lo que piensa el pueblo salvadoreño. Ya la gente tiene claro que los salarios, las pensiones, es obligación pagarlas en dólares. ¿Por qué? Porque el artículo 1, nosotros vamos a seguir explicando, sin duda alguna. El artículo 1 de la ley Bitcoin señala, en el inciso segundo, que la aplicación de la ley de integración monetaria siempre es total. Y la ley Bitcoin viene a complementar en dado caso. Todo lo que no tiene la ley Bitcoin no lo puede hacer por el principio de legalidad. Los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente se les da la ley. Y la ley de integración monetaria, que es la ley que sacó el dólar y el colón, pero el colón inmediatamente lo sacaron, engañando a la gente, como decía el presidente, solo quedando el dólar. Dice en el artículo 7 que los salarios se pagan en dólares. No puede un funcionario público, no puede una empresa privada pagar en Bitcoin. No puede, no debe. ¿Por qué? Porque la ley de integración monetaria, que tiene fuerza vinculante, que tiene un mandato, incluso de sanción, si se llegara a pagar, a alguien se le ocurre, obliga, no permite, obliga solo pagar en dólares. Entonces, el problema de ellos es que minorizan la voluntad, la inteligencia de la gente, minimizan, la vende menos, no sé cómo decirte, y no es así. El pueblo salvadoreño, y tú lo ves en las elecciones, el pueblo salvadoreño analiza, el pueblo salvadoreño verifica y el pueblo salvadoreño ejecuta. A partir de eso, las burbujas les están haciendo daño a ellos. Las burbujas donde llegan especialistas, son ellos en temas de comunicaciones, los están golpeando mucho porque se convencen entre ellos, pero el pueblo salvadoreño no tiene ni la más mínima voluntad, ni la más mínima conciencia de lo que ellos están haciendo en el entendido de engañarlos como tal. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Y lastimosamente y tristemente lo tengo que decir. Ya se está claro que es en salario, ya se está claro que las pensiones, los salarios y las pensiones se pagan en dólares, y a partir de eso no tiene sentido la propuesta de reforma. Ahora, hay que aclarar algo. Muchos de ellos tienen Bitcoin. Y se ha venido diciendo, una cosa es el Bitcoin moneda de curso legal, y otra cosa es el Bitcoin activo. El Bitcoin moneda de curso legal
prácticamente es un ejercicio voluntario, como muy bien se ha mencionado por parte del presidente y otros funcionarios, donde yo llego a tu establecimiento, tú tienes un establecimiento de venta de bicicletas, decía yo en algún momento, yo tengo Bitcoin y entonces hacemos la transacción y tú decides recibir dólares. Si tú quieres, recibes dólares. Pero también, si tú crees que consideras necesario recibir Bitcoin para tenerlos como activo, entonces es tu voluntad venir y recibir ese riesgo, para bien o para mal. El Bitcoin, así como ha bajado hasta cierto límite, ha subido bastante. Pero esa es decisión de cada quien, asumir los riesgos. De hecho, hay muchos salvadoreños, desde hace años, viene teniendo Bitcoin activo. El tema de Bitcoin moneda es ingresar al 70% de la población que estaba excluida de los sistemas financieros. El Bitcoin moneda prevé eliminar toda aquella comisión, y por tanto esa comisión que pagan los salvadoreños, no solamente del exterior en las remesas que mandan para acá, sino el salvadoreño como tal, aquellas comisiones que pagamos en tarjetas de crédito. Es decir, bien, el Bitcoin lo que viene a hacer es ingresar competencia en temas de recursos a aquellas personas que no tienen la posibilidad de ingresar a los sistemas financieros, pero además permite y además agrega que muchos comercios también tengan esa grandeza que tiene un comercio pequeño, esa grandeza que tiene un comercio grande. Entonces, hay una serie de ventajas que el tema Bitcoin moneda tiene, pero el Bitcoin activo es sumamente diferente. Si tú lo quieres tener, por un tiempo lo tienes, pero si tú no lo deseas tener, incluso si recibes Bitcoin, inmediatamente lo puedes cambiar. Pero también decides no recibir, sino que solo recibir dólar. Ahora, si decides recibir, lo puedes cambiar. Por lo menos en el caso de la wallet que se tiene, nosotros tenemos alrededor de 200 cajeros. Ha habido problemas con uno, digamos, que es ya se está solventando, uno o dos de 200, y entonces tú lo decides cambiar. Hay 50 puntos que se han puesto en el caso de Chivo, pero Chivo es una wallet más. Ya si tú te fijas, hay almacenes grandes que ya tienen su propia billetera electrónica o wallet. Hay comercios que ya tienen su propia billetera electrónica o wallet. Hay una serie de ventas de comida rápida que también, es decir, yo precisamente el fin de semana verifiqué en algún restaurante y ya están recibiendo Bitcoin, pero lo están recibiendo tanto con la wallet del gobierno como con su propia wallet. Pero lo importante de esto no es tener la wallet del gobierno, la wallet Chivo. Es decir, lo importante de esto es que tú te decidas incluir en tu negocio, que de alguna manera te va a favorecer mucho, una wallet privada o una wallet, en este caso Chivo, o también si decides solo hacer la transacción y decides solo recibir dólares. La voluntariedad de esto es importante, y que es lo que la oposición política ha querido remarcar. Sin embargo, te insisto, el pueblo salvadoreño no es como ellos piensan. El pueblo salvadoreño analiza, el pueblo salvadoreño determina, y el pueblo salvadoreño decide qué hacer a partir de todos los elementos que verifica. Asesor, ¿cómo han visto un país? Yo tengo una serie de reuniones con algunas gremiales donde yo ya les he explicado a los presidentes. Cuando les explico, la frase de ellos dice, o sea, que no es cierto lo que dice la oposición. Entonces, cuando yo les explico, por ejemplo, el tema de la transacción y el tema de que es voluntario recibir Bitcoin o dólares, un empresario grande me decía, pero así es, Javier, así es, le decía yo. Y le volví a explicar como para remarcar.
Y entonces fue él el que me dice, entonces no es cierto lo que dice la oposición. Claro, la oposición hoy no son los partidos políticos. La oposición son presidentes de gremiales, un par de presidentes o un presidente, digamos, que anda haciendo mucha campaña política partidaria. En tanto el gobierno caiga, él cree que pueda subir. Y ahí sí hay varios actores, tanques de pensamiento, hay gente que está haciendo el rol de los partidos políticos, Arena y el FMLN, y con este voto en el exterior pues les va a tocar más fuerte por si son eliminados estos partidos políticos. Incluso ellos ya andan hablando de hacer nuevos partidos políticos porque no confían en los mismos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué, como gobierno, qué es lo que tenemos que hacer? Lo que estamos obligados es a explicar, lo que estamos obligados es a capacitar. El gobierno debe necesariamente, nosotros como gobierno, platicar con los actores que tienen dudas. Los cafetaleros tienen dudas, hay que explicarles cómo opera, hay que explicarles que es voluntario, hay que explicarles que si no quieren tener Bitcoin no lo van a tener, sino que solo van a tener dólares. Hay que explicarles, por ejemplo, que las transacciones mercantiles, los contratos mercantiles, no se está obligado a recibir Bitcoin, no se está obligado a verificar si es Bitcoin o dólar. No, es una transacción entre privados. A los transportistas, con todo gusto, hay que explicarles también, porque lo obliga la ley de Bitcoin. Lo obliga en el artículo 8 y lo obliga en el artículo 2. Entonces, queda en nuestras manos sentarse con las gremiales, en este caso las que tú mencionas de los cafetaleros y los transportistas, y contarles los beneficios que tiene, pero que además no es obligatorio para ellos, entre ellos, hacer estas transacciones. ¿Por qué? Porque son contratos mercantiles. Entonces, el Bitcoin es una moneda de curso legal que si tú quieres la recibes, y si tú quieres no la recibes y la tienes como activo, pero si tú quieres también nunca va a ingresar a tus arcas. Entonces, esto no es difícil. Esto lo que conlleva es, y lo obliga el artículo 8, que el Estado deberá proveer los mecanismos y las capacitaciones necesarias. Es más, el artículo 12 da un transitorio para aquellos que de forma evidente y de hecho notorio no tengan los recursos tecnológicos, dice. Y el Estado, otra vez, está obligado a capacitar, a verificar, a dar los mecanismos y las herramientas necesarias para que el privado que quiera pues ingrese en este tema. ¿Asesor en cuánto tiempo? Por ciento. Sí, por la cantidad de personas que se ingresó, digamos, los servidores fueron inicialmente lo que se tuvo que haber verificado. Ahora, nosotros creemos que esta semana se está ya determinando ese tema. Se tenía previsto tiene previsto, digamos, a más tardar jueves, viernes, que ya está el 100%. Ahora, sí, ya tenemos más del 90-95% y hay algunas fallas todavía en descarga, pero yo creo que tenemos más, digamos. Pero las descargas ya de completas, yo creo que podemos tenerlas al 100% esta semana. Ahora, lo importante es que vamos avanzando. Lo importante es que, a pesar de que estos pequeños detalles que han surgido, que la oposición política se ha montado, el Bitcoin no se va a cambiar. ¿Por qué no se va a cambiar? Porque hay beneficios para la gente, hay beneficios para el más desprotegido. Esto lo puede usar el sector informal, esto lo puede usar el sector formal y se beneficia. Esto lo puede usar nuestros hermanos en el exterior. Esto lo puede usar la familia de nuestros hermanos en el exterior y se benefician. Es decir, hay mucho beneficio para ello. Esto lo puedes usar tú, lo puedo usar yo en el entendido como activo o en el entendido moneda. También no lo puedo usar si no quiero, y eso es lo bondadoso. Los salarios son en dólares, no hay posibilidad. Es obligatorio que los salarios se paguen en dólares según el artículo 7 de la Ley de Integración Monetaria. Es obligatorio que las pensiones se paguen en dólares. Como me preguntaba alguien, pero los quedan, ¿cómo los van a dar en Bitcoin? No, se van a pagar en dólares. Es decir, el dólar es la sostenibilidad de la economía y por tanto es imposible que se pueda cambiar toda la función que tiene el dólar.
como tal. Antes de finalizar, porque... Yo creo que con la Iglesia Católica hay que explicarle, y con gusto estamos dispuestos a explicarle como Estado, como tal. Nosotros como Ejecutivo vemos bien el tema, ahorita te explico por qué. A la oposición política no le puedes explicar. La oposición política se ha nuevamente embarcado en puntos en que engaña a la población, en que pretende engañar a la población. Ayer me decía una persona que tiene 4 maestrías. Yo, si no es por esta reforma, no pudiera ingresar. Porque ese círculo que existe, así me lo decía, ese círculo que existe, jamás me iba a dejar ingresar. Hay otro magistrado de Cámara que platicaba conmigo, que me lo encontré el fin de semana y me decía, yo tengo 36 años en la judicatura y esa argolla nunca me iba a dejar entrar. Y entonces todos los jueces, el 70% de los jueces te lo dicen, se ven beneficiados. Ahora, ojo, hay como 40 jueces, como 30 jueces que son de una línea donde, te voy a contar un caso, Sidney Blanco, y debo de decirlo así, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, y hay otra persona que se llama Tony Durán, que los conozco. Uno de ellos le pide que su hija esté en el juzgado y lo contrata. Y el otro también le pide algunos otros favores. Esto me lo han contado varios jueces y por eso lo estoy contando. Y te puedo ir contando detalles que estos 40 jueces no son tan transparentes como creen serlo. Estos 40 jueces tienen ese círculo donde no van a dejar entrar a otro. Eso me lo dicen todos los jueces con los que me he encontrado y platicamos del tema. Y ellos mismos me dicen, no es cierto lo que están diciendo este grupo si no nosotros apoyáramos, si no todos los jueces marcharan. Pero es un grupo de 30, 40 jueces que no quieren romper esa argolla, no quieren romper ese círculo que han tenido por años. Y ya prácticamente el tema se va a sancionar. La Corte Suprema de Justicia se está encargando de eso. Esto beneficia al 70% de los jueces, no solo que se eliminan las categorías, todos van a ser jueces, todos van a poder optar a las más altas magistraturas, arriba de los de primera instancia, los jueces de paz a primera instancia, los de primera instancia a cámaras, sino también hay un aumento salarial en eso. Entonces hay muchos beneficios y por supuesto todo beneficia a la población salvadoreña. ¿Por qué? Porque hay jueces que ya no llegaban al tribunal, sino que quien le llevaban las resoluciones, y hay jueces que también me lo han dicho, mira, la verdad yo ya estoy cansado y yo lo que veamos con la Corte, yo creo que está bien el poder salir ya. Asesor,